Tenemos que seguir analizando las palabras del Ejecutivo, ese optimismo que muestra el Gobierno constantemente cada vez que aparece un dato económico, y tenemos que hablar de nuevo de este asunto porque existe un informe muy reciente de Eurostat que refleja un dato que es demoledor, es absolutamente concluyente respecto a la evolución de nuestra economía. Tan concluyente es este dato, y lleva siéndolo desde hace décadas, que es imposible hablar de la buena marcha, como le gusta decir al Gobierno, de nuestra economía, porque impide que cualquier otro dato económico de nuestra economía pueda ser mirado bajo esa lupa, bajo ese prisma, dado que el dato del que os voy a hablar, el dato de la productividad, es nefasto. Siempre se ha dicho que uno de los problemas seculares de nuestra economía es el problema de la productividad, y otro de los problemas asociados a la productividad es otro gran problema de nuestra economía, secular también, que es el de la tasa de paro, el del número de parados que tenemos. Un número de parados abultadísimo para estar en el club de las economías más desarrolladas del planeta, de la OCDE, un dato muy abultado también para nuestros socios de la Unión Europea. Somos campeones de paro, tanto de la OCDE como de la Unión Europea. Pero somos todavía más campeones en el problema de la productividad. Nuestra productividad, la productividad de la economía española, está hundida. En los últimos años, desde que gobierna Pedro Sánchez, directamente se ha desplomado. Hemos caído el doble de lo que lo ha hecho la Unión Europea en los últimos años, y ni siquiera hemos conseguido todavía recuperar los datos que ya eran malos antes de la pandemia. Es decir, nuestra productividad es nula. Pero más allá de productividad, de la palabra, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que significa que nuestra productividad está hundida? Lo que significa es que dentro de nuestra economía, las personas que trabajan y las empresas que trabajan, en las que trabajan esas personas, los bienes y servicios que se producen, cada vez son de menor valor añadido. Esto quiere decir que por cada hora trabajada en España, por cada uno de los trabajadores de nuestra economía, autónomos o trabajadores por cuenta ajena, cada una de esas horas de trabajo genera cada vez menos riqueza. De esta manera, nuestro valor como economía en conjunto cae, y lo hace de una manera extraordinaria. Es decir, cada hora de un tractor que está funcionando en el campo está produciendo menos de lo que son capaces de hacer en otros países. Cada hora de un operario en una fábrica añade menos valor al producto final de lo que sucede en otros países. Y esto lo que hace es que poco a poco nuestra economía sea cada vez menos atractiva para inversión extranjera, tan necesaria para poder salir de la crisis en la que nos encontramos, o para conseguir que nuestros salarios, como le gusta decir tanto a la izquierda, crezcan de una manera extraordinaria. Quizá por eso somos un país en el que el salario más habitual apenas excede en 100 o 200 euros los 1.000 euros mensuales en 12 pagas. Pensemos que el sueldo más extendido en España está en el torno de los 1.200 euros mensuales en 12 pagas netos. Esto es lo que dice la señora María Jesús Montero, que es clase media. Pensemos que este salario en otro país, como pueda ser Alemania, o en otro país como pueda ser, no sé, Dinamarca, Suecia, es un sueldo de pobre de pedir prácticamente. En España esto es la clase media. En España se considera rico por encima de los 30.000 euros anuales. Y si ya tienes por encima de los 60.000, casi que estás en el 2-3% más rico del país. Estas cifras no son buenas. El hecho de que digan que ganar el salario mínimo interprofesional es entrar en la clase media no es una buena noticia, porque lo que quiere decir es que tenemos una población cada vez más empobrecida. Y el efecto que produce ese empobrecimiento, más allá de la inflación, más allá de las crisis puntuales, es ese problema secular que tenemos de productividad. ¿Cómo se mejora la productividad? La productividad se mejora atrayendo inversiones. Se consigue mejorar flexibilizando el mercado de trabajo, flexibilizando las condiciones para el desarrollo de la actividad empresarial, de las distintas industrias, consiguiendo, en definitiva, convertirte en un polo de atracción de progreso y de inversiones, y no en todo lo contrario. ¿Pero en qué están nuestros políticos? Nuestros políticos están en que lo ideal es que cada vez trabajemos menos. Es decir, si ya tenemos una productividad horrible por hora trabajada,
Tenemos a nuestros políticos empeñados en subir el salario mínimo interprofesional, empeñados en ponerle trabas a las empresas, empeñados en cada vez cobrarle más impuestos a las compañías y a los trabajadores, y empeñados en que los trabajadores cada vez trabajen menos. ¿Esto ustedes qué creen? ¿Que va a favor o en contra de esa productividad? Bueno, pues sepan que desde 1995 la productividad española cae en picado. Y ese picado es todavía más pronunciado en los últimos 5 años. Lo que oyen, la productividad española está por debajo de la media de los países desarrollados con los que queremos compararnos desde 1995. No ha sido capaz de levantar cabeza y estos gráficos se lo demuestran. A ver si ahora el señor Sánchez es capaz de decir que España sigue yendo como un cohete. Desde luego en productividad ese cohete se gripó hace décadas.